Buenas noches y gracias por estar aquí. Yo soy Juan Carlos Iragorri, del canal NTN 24, RCN Radio, y también de la revista Semana. Este foro, este encuentro, va a tratar de responder la pregunta de si pueden los periódicos, los grandes medios de comunicación, aguantar las presiones políticas y las presiones económicas. Y creo que para intentar responder esos interrogantes, tenemos una nómina verdaderamente de lujo. Al fondo, a mi izquierda, está Antonio Caño, que es el director del diario El País de Madrid desde el pasado 4 de mayo, desde hace casi un año. Un hombre que ha sido corresponsal en Washington en 2 ocasiones, 8 años, que ha trabajado en más de 50 países, ha sido enviado especial a muchísimos lugares. En el centro está Martin Barron, Marty le dicen muchas personas que lo conocen. Habla español bien, es el director del periódico The Washington Post, aprendió español en Centroamérica y ha sido antes director del periódico The Miami Herald y después por varios años, justo antes de ir al Washington Post, del periódico The Boston Globe. Y aquí justamente a mi izquierda está Antonio Caballero, columnista de la revista Semana, escritor, además autor de varios libros y galardonado ha recibido muchísimos premios también. Y pues quiero hacerles la pregunta de si reciben presiones políticas y preguntarle, para empezar, a Antonio Caño. Bueno, allá en España ha caído de todo en la actualidad. Hay una cantidad de escándalos de todo tipo, financieros, políticos, en la realeza. ¿Lo llama de vez en cuando Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, a decirle que quite o ponga algo? No sé, no me acuerdo, la verdad. No, llama a todo el mundo, ¿no? Sí, es frecuente que llamen los políticos a los directores de los periódicos y a mí en particular, pues a veces llaman. Y no me parece mal que frecuentemente son los protagonistas de las noticias, pues se interesen sobre cómo son tratadas las noticias. Así, en principio, eso no representa para mí un inconveniente. De hecho, yo lo único que les pido es que me llamen a mí, al director. Lo que me molesta es que llamen a los periodistas, a los columnistas o a los que hacen la información, porque para ellos sí puede esas llamadas parecer intimidatorias, ¿no? Pero con los directores suele haber conversaciones frecuentes en las que ellos normalmente se quejan de lo que nosotros hacemos y a nosotros pues tratamos de, en fin, pues darle las explicaciones hasta donde podemos. Nosotros somos, creo que los periódicos que estamos representados aquí pertenecemos a un ámbito de periódicos de calidad, somos medios responsables, que no atacamos por atacar, ni vivimos del sensacionalismo, tratamos de ser rigurosos, precisos, y por tanto, cuando publicamos una información que pueda ser perjudicial para un político, intentamos que esté bien documentada. No siempre se consigue, pero en general lo intentamos. Así es que ese es un diálogo frecuente, normal en el periodismo, y sobre el que en principio no tengo grandes quejas. Marty, el periódico The Washington Post no ha tenido una relación muy amigable en algunas épocas con el poder. De hecho, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, renunció el 9 de agosto de 1974 tras el escándalo de Watergate destapado por 2 reporteros del Post, por Bob Woodward y Carl Bernstein. Recientemente, por ejemplo, bajo su dirección en el Post se destaparon otros escándalos del servicio secreto. Alguno de ellos tuvo lugar aquí en Cartagena, una vez que se desjuiciaron unos escoltas del presidente Barack Obama. ¿Lo llama usted Obama desde la Casa Blanca al Washington Post o lo llama el director de la CIA de vez en cuando o el jefe de gabinete de la Casa Blanca? Bueno, todavía el presidente de los Estados Unidos no me ha llamado, pero tenemos cobertura todo el tiempo de la seguridad nacional y recibimos llamadas de los servicios de inteligencia, la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional. Por ejemplo, hace un año publicamos muchas historias sobre las revelaciones de Edward Snowden,
y tuvimos muchas conversaciones con las agencias de inteligencia sobre el supuesto peligro de esas divulgaciones, sobre sus preocupaciones, sobre algunos pormenores de la cobertura, pero estamos todo el tiempo dispuestos a tener una conversación con cualquier persona en el gobierno, y de vez en cuando cambiamos un poquito la cobertura porque tenemos presente sus preocupaciones sobre la seguridad nacional. Pero tomamos la decisión final de publicar algo, de revelar algo, y tenemos presente el interés público. Antonio Caballero, usted ha sido toda su vida columnista, y en muchos de sus artículos les ha dado aguilleras a dirigentes políticos y demás. ¿Lo llaman a veces molesto o lo llaman antes de que usted escriba una columna para decirle que cambie frases? No, bueno, antes de que escriba no, porque nadie conoce mis columnas antes de que salgan publicadas, y a posteriori, pues yo soy un columnista. Yo creo que los políticos o los grandes poderes económicos se entienden con los directores de los medios y no directamente con los columnistas, ni mucho menos. A posteriori, pues han llamado, no a mí, a los directores de los medios, pero no tanto los políticos están curtidos y esperan. El único que recuerdo como una llamada de atención al director del medio en el que yo trabajaba, que era Cambio 16 en España, fue una vez en que el escritor Mario Vargas Llosa llamó a protestar porque le pareció respetuosa una columna mía. Pero los políticos, hasta donde yo sé, tal vez opinen después que les parece mal, pero nunca que yo sepa han llamado ni a presionarme, ni a protestar tampoco porque hayan publicado algo mío. ¿Por qué se molestó Vargas Llosa? Porque me había burlado de él y él consideraba que de él no se podía burlar nadie. ¿Cuál era la burla? La burla que fue hace muchos años. Vargas Llosa estaba a punto de ser, le había ofrecido el presidente del Perú, Belaúnde, ser primer ministro del Perú. Y Vargas Llosa duró una semana sin contestar. Y entonces yo escribí diciendo que era asombroso que no hubiera aparecido ni la columna de Vargas Llosa en El País, ni la columna de Vargas Llosa en el ABC, ni la columna de Vargas Llosa en los 18 periódicos en que publicaba una columna diaria, que debía estar efectivamente muy preocupado meditando sobre la posibilidad de ser el primer ministro del Perú, que era una cosa que no merecía tanto, en mi opinión, tanta meditación. Y a él le pareció eso muy ofensivo con su persona. Tú mencionabas, Juan Carlos, a propósito de esto que dice Antonio, me ha venido a la cabeza, los intereses políticos y económicos como una de las razones por las que se llama a los periódicos, pero hay otra, que es la vanidad. Hay mucha gente que llama a los periódicos para proteger su imagen, nada más, no sus intereses. A mí no hace mucho me llamó una persona muy importante en España, del ámbito económico, muy importante, y cuando me dijeron, te llama tal persona, pensé, ¿qué querrá, no? Y lo que quería era advertirme que era su cumpleaños al día siguiente y que por favor no lo dijera en el periódico. Solo eso. Le iba a hacer una pregunta a Antonio Caño justamente, y tiene que ver con el hecho de que desde que usted se posesionó como director del diario El País, y sobre todo como consecuencia del surgimiento de este nuevo grupo político Podemos, recientemente, que tiene una intención de voto en España del 30% aproximadamente. Justamente hace pocas horas en Madrid hubo una manifestación de 100.000 personas, según algunos cálculos, 300.000 según otros, en favor del grupo Podemos. Pero ha habido algunas críticas en algunos sectores de España de que El País ha dejado de ser ese periódico de centroizquierda de los años 80, en la época de la transición a la democracia, para volverse un periódico conservador, un periódico que apoya más al presidente Rajoy. La pregunta es, ¿se volvió gobiernista El País? Yo estaba sorprendido porque llevábamos 10 minutos de conversación
y todavía no estaba hablando de Podemos. Y creo que hace mucho tiempo en lo que hablo 10 minutos sin hablar de Podemos, pero finalmente aparece Podemos en la escena. No sé si tiene mucho que ver Podemos con si el país es menos de izquierda o más de derecha. Podemos es un fenómeno muy interesante, curioso, que ha surgido en España y que es similar a otros movimientos de carácter pues populista o que conectan con el malestar que se ha producido entre los ciudadanos europeos como causa de la larga crisis económica que sufre Europa. Y esto merece un análisis, digamos, por separado. Pero no, definitivamente el país no apoya en lo más mínimo al gobierno, ni a la oposición, ni apoya a nadie. Y la mejor persona para dar testimonio de esto serían los propios afectados, que continuamente se están quejando de lo mal que los tratamos. Entonces, lo que hay en este momento es en España un estado de ánimo muy crispado, en el que constantemente se buscan culpables a un lado y a otro, y digamos el debate general se ha polarizado mucho, se han introducido muchos elementos demagógicos, y es muy difícil en cualquier ámbito, en el de un periódico y en el de la universidad o en el de cualquier ámbito, mantener la serenidad, la cabeza fría, y es lo que tratamos de hacer, francamente. Una pregunta justamente política, porque creo que se la hace todo el mundo. Las elecciones generales en España serán en noviembre de este año 2015, previsiblemente, y se pueden aplazar. Pero la semana pasada ganó las elecciones en Grecia un grupo similar a Podemos, Syriza. ¿Usted cree que Podemos puede ganar las elecciones y formar un gobierno en España? Podría, sí. Queda mucho tiempo para las elecciones en España, que las elecciones en España serán en noviembre. En política, eso son 10 meses, es muchísimo tiempo en política, y además, antes que eso hay unas elecciones en Andalucía, que son muy importantes, antes hay unas elecciones municipales y autonómicas, que son muy importantes, y después unas elecciones en Cataluña, que también, cualquiera de esas 3 elecciones pueden variar el escenario que tenemos en este momento, pero la situación en este momento sí es una división, por lo que muestran las encuestas, que también son muy prematuras todavía, pero por lo que muestran las encuestas es un escenario dividido entre 3 fuerzas, que son el Partido Popular, el Partido Socialista y Podemos. Cualquiera de las 3 puede ir avanzando o retrocediendo, y vamos a ver qué ocurre. De lo que pase en Grecia también va a tener un efecto en España. Si el gobierno de Syriza en Grecia funciona razonablemente bien, eso puede beneficiar a Podemos, y por el contrario, si no funciona, le pueden perjudicar. Martín Barón, los lectores del Washington Post les llama mucho la atención el hecho de que en algunas coberturas, mientras que la parte informativa del periódico parece que tiene una tendencia, las páginas editoriales no. El Washington Post, por ejemplo, apoyó la guerra en Irak, cosa que, como usted mismo ha dicho en algunas ocasiones, todavía le cobran los lectores. Recientemente, cuando el 17 de diciembre el presidente Barack Obama anunció simultáneamente con Raúl Castro en La Habana el inicio de conversaciones para restablecer relaciones diplomáticas, el Washington Post tiene una editorial, se mostró más bien enfadado, y eso llamaba la atención justamente porque el área informativa informado de una manera distinta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es una estrategia de doble discurso de Washington Post? No, tenemos una tradición en los Estados Unidos de tener una muralla entre las páginas de opinión y las páginas de noticias. Estoy encargado de la cobertura de las noticias, entonces no tengo nada que ver con los editoriales que ya mencionaste. Y no tengo nada que ver con los editoriales, no expreso mis opiniones sobre la política. Tratamos de cubrir las noticias con objetividad, imparcialidad, exactitud,
y todo eso son los principios de nuestra cobertura y estoy encargado de hacer cumplir esos principios. ¿Por qué últimamente cuando ha habido guerras en los últimos años el Washington Post respalda al gobierno? ¿Es porque el periódico es gobernista? ¿Cómo? ¿Por qué últimamente cuando ha habido algunas guerras Sí. el Washington Post ha respaldado al gobierno en esa iniciativa? ¿Es porque el periódico es gobernista, es partidario del gobierno? No sé, porque he trabajado solamente dos años en el Washington Post, entonces no estuve ahí cuando ellos expresaron esas opiniones. Pero lo cierto es que las personas que están encargadas de las páginas de opinión estaban a favor de la guerra contra Irak y están en contra del cambio de política estadounidense con respecto a Cuba. Perdón, en guerras más recientes como la intervención en Libia, la intervención en Siria, ¿cuál ha sido la posición del Washington Post? Con respecto a Siria, está a favor de intervenir en Siria, de hacer un ataque contra Assad. Libia no sé. Antonio Caballero, también ha habido recientemente, y eso es pues, parte del deporte nacional, tal como ocurre con el tiempo, críticas a la revista Semana. Usted no es el director de Semana, yo también trabajo en Semana, pero usted como lector, ¿cree que Semana es gobernista? Como lector, sí, porque yo no tengo ninguna participación en las tomas de posición de la revista ni en su información tampoco. Yo creo que es mucho menos gobernista de lo que creen los antigobiernistas, fundamentalmente los uribistas, en particular el expresidente Uribe, que dice permanentemente que Semana es la voz de su amo, del presidente Santos. Yo creo que aunque el director de Semana, Alejandro Santos, sea sobrino del presidente, yo sinceramente no creo que sea tan gobernista como piensan sus críticos. Sí es gobernista, naturalmente, pero también lo era en tiempos del gobierno de Uribe. Yo creo que Felipe López, el dueño de Semana, es mucho más uribista que santista. Así que, pues no sé, pero no soy yo hablo como lector. ¿Y usted cree que se ha notado eso en la información de la revista? ¿Que Felipe López en algunos momentos ha impuesto su uribismo en la...? No, porque incluso en tiempos del uribismo de Felipe, cuando Uribe era presidente, Semana era bastante más anti-uribista que lo que es Felipe López. Lo que pasa es que Felipe López nunca va en contra de la opinión de sus lectores, digámoslo así. Entonces, en cambio, yo pienso que Alejandro Santos como director sí muchas veces va en contra de sus lectores. ¿Usted cree que la prensa colombiana en general, la gran prensa, digamos El Tiempo, El Espectador, las emisoras de radio, son muy gobiernistas? A veces uno oye esas críticas sí. de ciertos sectores, apoyan más de la cuenta a Juan Manuel Santos y el proceso de paz. No, en este caso Juan Manuel Santos y el proceso de paz siempre han sido gobiernistas del gobierno de turno. En esa época, pues, en la época en que Hernando Santos era director del Tiempo, siempre explicaba eso, es que si atacamos al gobierno, el sistema se cae sobre nosotros. Se consideraban, y por eso eran gobiernistas de cualquiera que fuera el gobierno. Estoy hablando de los últimos 50 o 60 años, es decir, no hablo de la época en que, de las guerras entre liberales y conservadores en Colombia, cuando efectivamente los periódicos tomaban partido con mucha más, de manera mucho más activa y beligerante. Pero periódicos como El Tiempo, como El Espectador también, que han sido críticos en ocasiones, por ejemplo, El Espectador era muy crítico del gobierno de Turbay, pero de todas maneras, llegado al fondo, los periódicos en Colombia siempre han sido gobiernistas, siempre han estado defendiendo el sistema, como llaman ellos. Es que quizá estamos confundiendo, Juan Carlos, gobernista con ser parte del sistema, ¿no? Los periódicos en los que trabajamos, las tres personas que estamos aquí sentados, somos parte del sistema, esto no se puede negar. Cuando alguna gente en España acusa a un periódico como El País de que es parte del sistema, tiene razón, es parte del sistema.
y la crisis del sistema le afecta también. En España el sistema está en crisis y por tanto los medios de comunicación del sistema están en crisis también. Pero eso es distinto a ser gobernista. Los periódicos influyentes, importantes, los periódicos, los medios de comunicación que tienen una posición central en una sociedad democrática, tienden a ser prudentes, contenidos. Pero esto yo lo menciono como virtudes, no como defectos. Otros medios no son contenidos ni son prudentes. Nosotros procuramos no equivocarnos. Y para no equivocarte es necesario ser prudente. Y defendemos el sistema democrático, el sistema que nos permite hacer uso de la libertad de expresión, el sistema que nos permite informar sin límites ni ningún tipo de cortapisa a nuestros lectores. Ese sistema lo defendemos indiscutiblemente, sí. Y eso a veces puede sonar gobernista, pero no lo es diferente. Justamente a propósito en España de la monarquía, porque España es una monarquía parlamentaria, con los escándalos que rodearon al rey anterior, al rey Juan Carlos, de todo tipo. Se fue a una cacería a Botswana, porque hizo cosas que eran indebidas y él mismo lo reconoció, porque el yerno del rey Juan Carlos y cuñado del actual rey de Felipe VI, Iñaki Urdangarín, está metido en un escándalo de corrupción que le puede incluso costar una pena de cárcel, y además está vinculada a un proceso penal la infanta Cristina, la hermana del rey Felipe VI. Ha habido un cambio de parte de los medios de comunicación hacia la monarquía, porque bien es verdad que el rey Juan Carlos ayudó al regreso de la democracia en España tras la muerte del dictador Francisco Franco en noviembre de 1975, pero siempre lo trataron con mucha bondad al rey Juan Carlos. ¿Esa bondad terminó, aunque ya él no sea el rey? Bueno, eso era un síntoma de la fragilidad de la democracia española en sus comienzos. Yo tengo edad suficiente para recordar cómo nació la democracia española y por tanto recuerdo que durante muchos años lo tratábamos con los mimos que se dan a un niño recién nacido y procuramos que no se cayera ni que nada lo molestara y lo poníamos a protección del viento y de la lluvia y estábamos con mucho cuidado. Y parte de ese cuidado era cuidar al rey, que era el que representaba la máxima institución y por tanto el que nos parecía que era, y lo fue, en el momento preciso, la última línea de salvaguarda contra la dictadura, y lo fue. Eso, claro, eso ya se está perdiendo porque España ya es una democracia consolidada, fuerte, el niño ha crecido, ya es un adulto y ahora ya no necesita tantos cuidados. Ahora el rey se le trata como prácticamente cualquier otro ciudadano y recibe críticas con frecuencia. Antes de pasar al segundo asunto de esta charla, las presiones económicas, quiero ahora sí hacerles la pregunta que da origen o título a esta conversación y empezar con Marty Baron. ¿Usted cree que los periódicos resisten la presión del poder político o no? Yo puedo hablar solamente de la situación en los Estados Unidos y por seguro los medios de comunicación en mi propio país resisten la presión del gobierno federal, del gobierno estatal, del gobierno local, todo el tiempo. Acabamos de publicar una historia hace un día sobre una alianza entre el Mossad de Israel y la CIA de los Estados Unidos para asesinar uno de los líderes más poderosos de Hezbollah. Y obviamente la CIA no quería que publicáramos nada sobre ese asunto. Ellos hablaron con nosotros sobre el peligro de publicar algo, pero mantenemos todo el tiempo nuestra independencia del gobierno y tomamos nuestras propias decisiones sobre historias como esas. Antonio Caballero, ¿resiste la prensa colombiana a la presión del poder político? Pues yo creo que de todas maneras siempre hay enfrentamiento entre los distintos poderes y el poder de la prensa es distinto del poder político, aunque ha sido utilizado por los poderes políticos, no solo por el poder político en ese momento en el poder,
decir, sino por los otros poderes políticos, los partidos políticos. En Colombia, esencialmente, los periódicos se han fundado para hacer política. Todos los políticos colombianos han sido periodistas, desde Antonio Nariño hasta acá. Todos, absolutamente, yo no conozco ningún presidente colombiano que no haya hecho periodismo en algún momento de su vida, que no haya tenido un periódico, que no haya dirigido o fundado un periódico. Entonces, el periodismo ha sido un instrumento de la política, y cuando el poder ha estado en manos de alguien contrario al dueño de un órgano de prensa, sí ha habido fricciones, sí ha habido frotes. Resistencia sí, pero no siempre esa resistencia ha resistido lo suficiente, no siempre ha vencido. O sea, se ha llegado al extremo en Colombia de incendiar periódicos, ¿no? Hace ya bastante tiempo, efectivamente, pero no hace mucho tiempo que se sigue matando periodistas. Yo no sé cuántos periodistas mataron el año pasado, pero en los últimos 20 años en Colombia deben haber matado 40 o 50 periodistas. Asesinatos políticos, en su mayoría, algunos por parte de los narcotraficantes, pero en su mayoría por parte de dirigentes políticos regionales o locales. Y a veces pues recordamos la dictadura de Rojas Pinilla o los gobiernos conservadores anteriores a Rojas Pinilla, cuando se incendiaron los periódicos liberales, El Tiempo y El Espectador. Sí, ha habido siempre no siempre la resistencia ha sido suficiente, pero sí ha habido en general una resistencia ante los abusos del poder. De los muchos presidentes que han sido periodistas, como dice usted, desde Antonio Nariño hasta Juan Manuel Santos, que lo fue, ¿alguno ha sido bueno? ¿Buen periodista o buen presidente? Buen periodista. Bueno, las dos, empecemos por buen periodista. En general han sido mejores periodistas que presidentes, empezando por Antonio Nariño, que pues, llegó a la guerra civil como presidente de Cundinamarca, y en cambio como periodista, tanto en sus comienzos como al final con su periódico ya casi retirado de la política, ejerció un papel crítico muy importante. Y es que yo no creo que haya habido buenos presidentes en Colombia, sinceramente. En cambio, sí ha habido buenos periodistas, pero tampoco como para echar el sombrero al aire. ¿Y Alberto Lleras no fue un buen escritor, periodista? Alberto Lleras fue muy buen escritor, yo no sé qué tan buen periodista, y de todas maneras siempre puso su periodismo al servicio de su política, la suya o la de su partido, cuando existían los partidos en Colombia, el Partido Liberal en ese caso. Alberto Lleras, para Alberto Lleras, como para la mayor parte de los dirigentes políticos, el periodismo no era más que un instrumento, su fin no era informativo, sino era mucho más manipulativo. Pues, es decir, que fuera un magnífico escritor como lo era, no hace que su periodismo fuera admirable. Con respecto a la segunda parte de lo que usted decía hace un momento, usted ha escrito varias veces que en Colombia hay una regla que se ha cumplido inexorablemente, es que cada presidente ha sido peor que el anterior. ¿Sigue pensando eso? Pues yo creo que se ha demostrado, más o menos, ¿no? Lo ha demostrado la historia. Tanto que era prácticamente imposible que alguien fuera peor presidente que Uribe en su segunda presidencia, que había logrado superar con creces incluso la presidencia de Andrés Pastrana. Y tenemos la primera presidencia de Juan Manuel Santos, que es una mezcla de las tentativas de Belisario Betancur y los viajes de Andrés Pastrana. Si a Santos le sale este propósito de la paz que dice tener desde que empezó su gobierno, pues habrá que cambiar un poco esa opinión, pero hasta el momento yo creo que sigue verificando mi diagnóstico. Antonio Cañón. No, es que antes de nada quiero tranquilizar a Antonio y al resto de la audiencia de que ese no es un privilegio
de Colombia y de los colombianos, me temo que es bastante universal. ¿Y en España también cada presidente es peor que el anterior? Bueno, echan cuentas, ¿no? Cada uno que pues, se ponga a pensar ahora, ¿no? Rajoy, Sí, peor sí. Rajoy peor que Rodríguez Zapatero, Rodríguez Zapatero peor que Aznar. Felipe VI peor que Felipe VI. Claramente es peor que Rajoy. Bueno, Rajoy y Rodríguez Zapatero, la verdad es que ya, están ahí disputándose, están en la photo finish. Y Aznar, todos ellos peor que Felipe González. Y evidentemente sí, Adolfo Suárez y Felipe González, los dos mejores presidentes, por ese orden, y luego pues decreciendo hasta que toquemos no sé, en el pozo, será el siguiente, no sé quién, cualquiera que podamos imaginarnos, pues será peor, ¿no? Sí, es muy mal momento para la clase política, me temo. Ahora sí voy con la pregunta que le iba a hacer inicialmente. ¿Y en España sí resiste la gran prensa la presión de los políticos? Es lo que decía Antonio, la historia de la prensa es la historia de una historia de resistencia a los poderes políticos y económicos. Así ha sido, así fue desde el comienzo. Así fue desde el comienzo. Si ustedes son aficionados al cine como yo y al cine del oeste como yo, recordarán esa famosa película El hombre que mató a Liberty Balance, el periodista tratando de contar sus historias bajo la amenaza del terrateniente y del forajido y de todo. Esa es la historia de los medios de comunicación, de la prensa en el mundo, y eso se mantiene. El año pasado hubo un récord de periodistas muertos en los últimos 20 años, y en unos sitios los ataques a la prensa son despiadados y crueles, en otros más sutiles, sofisticados, pero eso es una cosa con la que hay que luchar. En España yo creo que en términos generales la mayor parte de los periódicos resistimos la presión de los poderes políticos y económicos. Voy a cambiarles de asunto, no sin antes preguntarle a Martin Barron lo mismo. Si en Estados Unidos se cumple esta regla de que cada presidente es peor que el anterior, ¿es Obama peor que George W. Bush? No, Estados Unidos no. Me gustaría distanciarme de esta conversación. Sí. Más seguro de expresar la opinión, que no tengo opiniones sobre el desempeño de los políticos. Bueno, quiero seguir con usted, Martín, y hablar sobre la presión económica a los medios de comunicación. Aquí tengo algunos datos que estaba viendo hace un momento. Por ejemplo, en el caso español han sido despedidos 13.000 periodistas, según la Asociación de Prensa de Madrid, en los últimos 6 años. En Estados Unidos, 20.000 periodistas han perdido el empleo en los últimos 10 años. Y las ganancias, atención, en el año 2014, de la gran prensa, con respecto a las de una década antes, 10 años antes, fueron de 26.000 millones de dólares menos. Su periódico, en el Washington Post, la familia Graham se fue, y el diario lo compró el pasado octubre de 2013 Jeff Bezos, el dueño de Amazon, que es en la lista de los hombres más ricos del mundo, ocupa el puesto 17. Tiene 32.500 millones de dólares según la revista Forbes, y pagó solo 250 millones de dólares por The Washington Post. Usted se ha reunido algunas veces con Jeff Bezos, como es natural. ¿Qué quiere un hombre como Jeff Bezos, multimillonario, al comprar un periódico? ¿Poder político? ¿Influencia en la economía? Bueno, estamos en una mudanza del mundo de papel al mundo digital. Y obviamente él es un hombre que conoce bien el mundo digital. Y antes de comprar el Washington Post, él nos ha dicho que él podría estar optimista sobre el futuro del Washington Post. Y también él pensaba que podría aportar su conocimiento a nuestro periódico. Y después de la compra, él nos dijo que nos iba a regalar una pista de aterrizaje. Es una pista de aterrizaje, pero no para aterrizar, para despegar.
Es decir, que nos iba a regalar los recursos para experimentar y también el tiempo para experimentar. Yo creo que él ve el enorme potencial en los medios de comunicación. Hay información y el Internet por doquier y hay un gran mercado y el mercado está cambiando y nos da la oportunidad de crecer y es lo que estamos tratando de hacer. Estamos creciendo en el Internet, pero es un mercado difícil, pero ahora tenemos 50 millones de usuarios únicos, lectores, cada mes en nuestro sitio de Internet y hemos crecido de mes a otro mes entre 50% y 100%. Entonces hay un potencial y yo creo que él había visto el potencial en un mercado que está cambiando drásticamente. ¿Tienen garantías los lectores del Washington Post de que las informaciones que se publican con respecto a Amazon, una empresa tan grande, son imparciales? ¿Con respecto a qué? Sí, las informaciones que publican sobre Amazon en el Washington Post son bueno, objetivas, si se puede utilizar esa palabra. Durante la primera reunión de Jeff Bezos con el personal de nuestro periódico, él nos dijo que deberíamos mantener nuestra independencia con respecto a la cobertura de él y de la compañía. Y hemos tenido muchas oportunidades de cubrir la compañía. Ha estado involucrado en varias controversias y hemos cubierto las controversias como otros periódicos. Y entonces él no ha dicho nada, no ha intervenido en nuestra cobertura y habría una gran reacción contra él si hubiera una intervención. Cuando Jeff Bezos se reunió en la sala de redacción con la gente del Washington Post, una vez él compró el periódico, dijo una frase que llamó la atención. Les dijo, el primer mandamiento de los periodistas debe ser no aburrir. ¿Debe ser qué? Debe ser no aburrir, o sea, don't be boring, dijo él en inglés. Sí. ¿Eso sirvió? Sí, claro, es lo que dijo. Es el primer principio de nuestro periódico. No aburre a los lectores. Y ahora nos concentramos en el periodismo del Internet. Y nos concentramos en los titulares de las historias, de la presentación de las historias, de la selección de las historias, de todo tipo. Y medimos también nuestro desempeño contra la competencia. Si los lectores prefieren las historias de nuestra competencia o las historias nuestras. Es una evaluación que hacemos cada mes con una gran variedad de historias y entonces es una forma de evaluar nuestro desempeño. Antonio Caño, el diario El País es posiblemente el periódico más importante del mundo en español, el más influyente, y salió a la calle el 4 de mayo de 1976. Después estuvo controlado por la familia Polanco, por la familia de Jesús de Polanco, pero ha llegado la crisis a España y ahora tiene algunos otros accionistas, algunos bancos, pero sobre todo un empresario mexicano compró el 10% del periódico el pasado mes de julio, Roberto Alcántara. El hecho de que, por ejemplo, lleguen bancos o lleguen empresarios al accionariado del país, hace que se cambie un poco la información, que tenga otra mirada el periodista cuando escribe. La verdad es que no. En este momento hay muchos accionistas del país. Yo ni siquiera te podría detallar en este momento cómo es la formación de la propiedad del país, porque es muy diversa y por tanto no es un asunto que francamente esté en mi cabeza ni en la cabeza de ningún periodista a la hora de planificar el periódico. Entre otras cosas porque algunos de esos accionistas son grandes empresas sobre las que escribimos con frecuencia cosas buenas, si tienen buenos resultados, y con frecuencia cosas
negativas, si tienen algún conflicto interno o algún problema en España o fuera de España. Yo creo que no es eso no es un factor disuasorio en este momento para nosotros. Antonio Caballero, usted ha trabajado en varios medios de comunicación aquí en Colombia, en El Espectador, en la revista Semana, en cambio 16 América cuando existió, y ha trabajado en agencias internacionales como France Press, en la revista The Economist y demás. ¿Será que ante la crisis de los medios de comunicación no van a tener más remedio que recibir dinero de hombres muy ricos como Jeff Bezos o como Carlos Slim, que es el segundo o tercer hombre más? En Colombia tenemos el ejemplo, Colombia, sin ir tan lejos, El Tiempo es del hombre más rico de Colombia, que es Luis Carlos Sarmiento. El Espectador es del Grupo Santo Domingo, que es, sigue el fundador de ese grupo. Julio Mario Santo Domingo era en su momento el hombre más rico de Colombia. No es novedad. La novedad es justamente que antes existían, los periódicos se fundaban y el periódico volvía rico a su propietario si lo hacía funcionar bien, como el caso del Tiempo y el doctor Eduardo Santos, que no era rico cuando fundó el Tiempo o cuando lo compró, siendo un pequeño periódico, y lo convirtió en el emporio gigantesco en que lo convirtió. Ahora el caso es al revés, es un hombre ya rico, como el caso de Luis Carlos Sarmiento, o un hombre ya rico, como el caso de Santo Domingo, que compran el periódico, un periódico ya hecho. Yo no trabajo en El Tiempo, no sé, y además nunca he tenido en ningún periódico cargos de responsabilidad administrativa, digamos, con lo cual yo no sé cómo se ejercen las presiones de los dueños sobre la dirección del periódico, pero no me cabe duda de que hay presiones. Es decir, yo no creo que el señor Luis Carlos Sarmiento compre una cosa como el periódico El Tiempo, que es el más influyente del país y el único de circulación nacional, para permitirle, dado que Luis Carlos Sarmiento tiene intereses en la mayor parte de las cosas en Colombia, no solo en los bancos, sino en la construcción, en la propiedad de la tierra. Yo creo que eso se tiene que notar, lo tienen que notar quienes dirigen el periódico, no es mi caso. Pero cuando usted hablaba hace un momento de que han sido expulsados de los periódicos miles de periodistas, yo no creo que eso se deba a intervenciones de poderes económicos exteriores a la prensa, sino a la crisis económica generalizada, independientemente de quién haya iniciado esa crisis y de si tiene responsables y si esos responsables son los grandes poderes económicos o los grandes poderes políticos. Pero no creo que eso refleje la presión económica sobre la prensa. La expulsión de periodistas viene de que los periódicos han empezado a hacer mucho menos buen negocio de lo que eran. No solo los periódicos, sino también otros medios de comunicación, pero en particular la prensa escrita. Antonio Caño, decía usted hace un rato, antes de entrar acá, que uno de los problemas que tiene la gran prensa española para competir es que hay medios en Internet que prácticamente venden su información a grandes empresas. ¿Cómo se enfrenta algo así? ¿Te refieres contra los periódicos digitales que están...? Bueno, es que en este momento se está produciendo una modificación muy importante de todo el mercado de medios de comunicación, del mercado de prensa, y están actuando están participando en esta remodelación del mercado los actores nuevos que tienen otros principios, que tienen otros valores y otros objetivos. Y en este momento están surgiendo medios de lo que se llaman de nicho, cuyo único objetivo es captar publicidad de ese nicho. Entonces, en este momento tienen éxito en Internet productos destinados a la moda o a la belleza o al ocio o al deporte, y cuyo único objetivo en realidad es detectar y atraer la publicidad de esos sectores. Porque la publicidad no se comporta hoy como se comportaba antes. En este momento la publicidad en los medios no quiere tanto la difusión de su marca, sino de la actividad en la que está relacionada su marca.
Hoy, por ejemplo, el interés de una marca como Nike no es tanto poner publicidad de Nike en tus páginas, sino conseguir que se hable de los beneficios de running o del deporte. Y asociarse a esa idea positiva, aunque no se mencione jamás su marca. Entonces, en este momento, la relación con los anunciantes ha variado mucho, se ha hecho más difícil. La línea que separa la publicidad de la información se ha hecho más sutil, se ha ido desdibujando y es todo mucho más complicado. Pero no perdamos de vista que la publicidad no existe para prostituir a los periódicos. Los periódicos necesitan la publicidad. La publicidad no es el enemigo de los periódicos. La publicidad es un aliado de los periódicos desde que existen, porque sin la publicidad los periódicos no existirían y por tanto no existiría la información y no existirían las noticias, no existirían los periódicos independientes. Los periódicos independientes necesitan la publicidad. Lo importante es conseguir que esa convivencia sea transparente y beneficiosa para el lector. Marty Baron, en Estados Unidos no van a acabar los medios en Internet con muchísimos periódicos más. Incluso el valor en bolsa de muchas compañías en Internet es mayor que el de algunos periódicos. La pregunta otra vez. Que los medios en Internet están creciendo tanto y tienen un valor tan alto en la bolsa de valores que pueden llegar a acabar con los periódicos. ¿No cree que ese fenómeno se va a producir? Bueno, lo cierto es que el valor de la mayoría de los periódicos en los Estados Unidos está bajando porque tenemos dificultades en obtener la publicidad y tenemos más competencia que nunca. Estamos compitiendo no solamente con otros periódicos, pero estamos compitiendo con Google, estamos compitiendo con Facebook. Y, por ejemplo, Facebook es la avenida central de información en todo el mundo. Y nosotros recibimos muchos lectores que están usando su Facebook y ellos ven una historia en Facebook y después ellos vienen a nuestro sitio de Internet. Pero no es un modelo viable para la mayoría de los periódicos. Y todavía la mayoría de los periódicos, casi todos los periódicos en los Estados Unidos y quizás en otros países del mundo, todavía no han definido una estrategia para crear un modelo exitoso en la época del Internet. Seguimos buscando un modelo sostenible. Yo creo que estamos dejando por fuera, estamos hablando de periódicos, es decir, prensa escrita y de Internet, pero en el caso de la publicidad, yo creo que muchísima más publicidad se va a la televisión o a la radio que a Internet. No es solo la prensa digital la que está... Sí, claro, pero hay que recordar que la televisión está enfrentando competencia también por el Internet. Los jóvenes en los Estados Unidos no están viendo la televisión tanto como antes. Ellos usan YouTube y otros servicios para ver los videos y hay mucha competencia. Sí, pero la publicidad va detrás, es decir, la publicidad está todavía mucho más en televisión que en los medios. Sí, verdad, pero estoy hablando del futuro. Pero con dificultades también. La publicidad en televisión también está reinventándose y variando. Ya ese modelo de publicidad, de cortes de 5 minutos de publicidad, no les interesa a los anunciantes. Los anunciantes, la mayor parte de los anuncios que en un tramo de 5 minutos de publicidad hoy ves entre el primero y el último anuncio, la mayor parte de los que hay en medio son gratuitos o semi-gratuitos. Forman parte de un paquete que compra determinada marca con esa televisión y los pone ahí para ir rellenando. Pero ningún anunciante pagaría una tarifa respetable hoy en televisión por ir en el centro de un corte de 5 minutos de anuncios, porque la gente ha dejado de ver la televisión de la manera tradicional. Todos los medios se han dejado de consumir de una manera tradicional y se van a dejar de consumir
por completo, porque todo se va a consumir en productos móviles, teléfonos, tabletas o cualquier otro producto que surja, que será siempre móvil y desaparecerá todo lo que es fijo y estable. Sí, pero hoy justamente veía en un periódico escrito que el presidente Correa del Ecuador acaba de pagar $30 millones para que le saquen un anuncio de no sé cuántos pocos segundos en televisión durante el Super Bowl en los Estados Unidos. Compró el anuncio en la televisión, no lo compró en ningún... Es verdad que tenemos competencia por la televisión, pero no hay ninguna parte de los medios de comunicación que ha podido navegar la crisis económica en nuestra industria sin dificultades. La mayoría de los anunciantes están tratando de alcanzar a un nicho del mercado y quieren medir los resultados de su publicidad. Sí. Y es un poco difícil en la televisión también. Hay ventajas en la televisión. Ellos tienen ventajas en comparación con los periódicos, pero han sentido las presiones económicas también. Antes de darle paso al público para unas preguntas, yo quería interrogarlo sobre lo siguiente, preguntarles lo siguiente a Antonio Caño y a Martin Barron. Ante la crisis de la prensa, ustedes están dirigiendo dos periódicos muy importantes en el mundo. En medio de esta crisis, y le pregunto primero a Martin Barron, ¿usted no se siente como un capitán que está conduciendo un barco que se hunde? No. Bueno, estoy bien ilusionado sobre el potencial de nuestra industria. Hay muchas dificultades, hay muchas presiones. No hemos podido encontrar una estrategia exitosa todavía. Pero siempre pienso en la aportación de los medios de comunicación a la democracia, a la sociedad, y yo creo que tenemos un papel muy importante en la sociedad. Entonces, y tenemos la capacidad hoy para alcanzar a más gente. Por ejemplo, tenemos 50 millones de lectores cada mes en nuestro sitio de internet. Y hay personas alrededor del mundo que tienen la capacidad de leer nuestras noticias. Para nosotros es una oportunidad y tenemos la obligación de encontrar una manera de aprovechar de esa oportunidad y de encontrar un nuevo modelo sostenible. Antonio. Yo quiero sumarme al tono optimista del que estaba hablando Martín, porque efectivamente el periodismo es más relevante que nunca. Hoy mismo hemos conocido la desgracia terrible de que esta gente del Estado Islámico ha degollado a otro periodista, un periodista japonés, y ellos lo hacen porque saben que aunque maten a mucha gente en Siria, cuando matan a un periodista tienen una mayor repercusión, porque lo que le ocurre a los periodistas tiene mucho impacto, porque el periodismo tiene mucho impacto, porque es una profesión de gran influencia y lo sigue siendo o es más que nunca. El país tiene hoy más lectores que nunca, con gran diferencia, y más influencia que nunca, porque influye sobre más gente e influye en más países de una forma más directa y más concreta. Efectivamente, traducir eso en una rentabilidad que nos garantice la supervivencia no es fácil. Esa es la batalla en la que estamos en este momento todos. ¿Y usted, Antonio Caballero, se siente dedicado a un oficio que se hunde? No, yo creo que el periodismo, en cualquiera de sus formas, no necesariamente en la prensa escrita, sino el periodismo va a seguir existiendo mientras exista la libertad.
el periodismo puede terminarse por la represión. Hemos conocido en el último siglo, en el siglo XX y los que llevamos del siglo XXI, la represión de la prensa en muchísimos países y por distintas razones, por razones políticas, por razones religiosas, pero mientras exista la libertad, existirá la prensa, aunque no sea en su forma escrita, sino en su forma hablada o en su forma… De todas maneras, todo acaba siendo escrito, viniendo de la escritura. Yo creo que nos quedan 5 minutos, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Tenemos espacio para 2 preguntas quizá, de modo que… a ver, un segundo. Vamos con una pregunta ya. Les quiero pedir el favor de que se identifiquen, y que sea una pregunta muy breve y no una columna editorial. Muy breve. ¿Me oyen? ¿Y a cuál de ellos le quiere hacer usted la pregunta? Es una pregunta abierta. Quería simplemente preguntar no solo las presiones económicas, sino de las presiones ideológicas, donde los periódicos se convierten en microcosmos que tienen un público particular que lo lee para… No se oye casi. Las presiones ideológicas, donde los periódicos tienen como un público cautivo que lo que quiere es como reconfirmar sus opiniones y cómo lograr salirse de ese microcosmos y que solo buscamos reconfirmarnos. ¿Alguna otra pregunta? Es allá en la mitad del señor de blanco. Si puede identificarse y decir a quién le quiere hacer la pregunta. Muy buenas noches. Mi pregunta va dirigida al director del País. El año pasado hubo una salida de varios directores importantes o de directores de periódicos importantes en España y esas salidas fueron muy seguidas en el tiempo, entre esas El País. Esas salidas estuvieron rodeadas de rumores y de acusaciones expresas al gobierno de Rajoy. Un director de uno de esos periódicos inclusive escribió un artículo en The New York Times, me parece, acusando a Rajoy. ¿Usted nos puede contar eso a propósito de esas presiones políticas que usted decía que la prensa en España lograba superar? ¿Quién quiere contestar? Antonio quiere contestar esa pregunta y la otra alguno de ellos. Yo francamente ignoro las razones por las que hubo varios directores que se cambiaron. Entre ellos han cambiado recientemente los directores del New York Times y de Le Monde, y creo que es una coincidencia. No creo que haya ningún… España no es un país donde el presidente de gobierno va quitando directores y de repente dice ahora cámbienme todos los directores de los periódicos y pónganme otros. Eso no es así. Las fabulaciones y el instinto conspiratorio de algunas personas alimentadas por el exdirector de un determinado periódico solo son eso. En fin, eso es material para alimentar las teorías conspiratorias que son de todo punto, no falsas, son disparatadas, francamente, se lo digo con toda sinceridad. Respecto a esta cosa de los lectores ideológicos, yo que creo que cada vez quedan menos lectores ideológicos, aunque quedan, y esos lectores, de esos lectores que dicen que iban al kiosco y si no estaba el periódico que era de su línea, no compraban otro. Eso está dejando de existir. Hoy ya cada vez hay menos lectores del País. Los lectores del País están un rato en el País y un rato después leen El Mundo y un rato después leen el ABC y si hablan inglés leen después el Washington Post. Y hoy la prensa se lee así, las barreras ideológicas son cada vez menores porque los lectores tienen cada vez una visión más global de los medios. Creo que nos queda espacio para una pregunta más. Aquí adelante, aquí. Señor de anteojos y guía. Si se puede identificar, por favor, y decir a quién quiere hacerle la pregunta, le agradezco. Buenas noches, mi nombre es Luis Daniel, mi pregunta es para el señor Antonio Cañón. ¿Cuál es la posición del periódico El País ante la política económica de un partido como Podemos, que es la renegociación de la deuda
con la banca. ¿Cuál es su posición, la posición del periódico? ¿Están ustedes de acuerdo con esto o están de acuerdo con que se siga pagando la deuda por encima de cuestiones sociales que son más importantes como la salud, la educación o los desahucios, etcétera? Nosotros no hemos podido juzgar el programa político de Podemos porque no lo conocemos aún. Justamente lo que le hemos pedido editorialmente a Podemos es que nos explique su programa económico, porque lo ha variado bastante en distintas ocasiones. Cuando Podemos fue candidato a las elecciones europeas, era partidario de no reconocer la deuda o no reconocer gran parte de la deuda. Posteriormente ha sugerido que ya no es esa su posición, sino renegociar la deuda. Yo contra la idea de renegociar la deuda no tengo nada en principio, porque todos renegociamos la deuda, desde a nivel personal, colectivo, como empresa y como país. Pero no creo que esto se pueda ver en términos, me parece, con todo respeto, demasiado simplista pensar que esto es un asunto en el que ¿qué hacemos? Primero se paga la deuda o primero se pagan las pensiones de los jubilados. Las cosas no funcionan así, es algo más complejo y hay que procurar hacer un equilibrio que sea lo mejor para el país. Pero digo que sobre lo específico no puedo contestarle porque no conozco lo específico del programa de Podemos al respecto. Gracias, Antonio Caño, por haber estado aquí, Martín Barón, Antonio Caballero, y sobre todo gracias a ustedes por haber venido y abrir el festival.